jueves 17 de octubre del 2024, 8:30 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Isoria, va a realizar esta audiencia virtual de impedimento de salida del país por 18 meses, solicitada por la Fiscalía Suprema en el proceso seguido contra la señora Peralta Santur y otros por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias en agravio del Estado, recaído en el expediente 58-20-24-10. Esta audiencia, además, será registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días con los presentes. Alejandra María Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional transitoria de la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Defensa de la señora Peralta. Buenos días, magistrado. Buenos días con los presentes. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48257 en la defensa de la señora Luz Elizabeth Peralta Santur. Gracias. Por la defensa del señor Muley. Buenos días con todos. Luis Castillo Berrocal con CAL 61820 y demás datos que obran en el expediente. Gracias. También está el señor Muley conectado, doctor. Ya, ahora lo acredito. Voy a acreditar primero al defensor público. Doctor Curi, ¿puede acreditarse, por favor? Buenos días, señor juez, y a los concurrentes. Por la defensa pública, el abogado Javier Rodolfo Curi Chávez, celular 966-516131, casilla 85.368, correo electrónico javiercurichávez2607@gmail.com, dirección procesal Girón Caravalla 831, quinto piso, oficina 501, Cercado, y con registro en el Colegio de Abogados de Junín 1961. Gracias. Gracias, doctor Curi. Doctor Curi, se encuentra presente en la defensa de los señores Muley y de la señora Peralta. Gracias por concurrir a esta audiencia. Queda dispensado de continuar en la misma. Permiso. Gracias. Doy cuenta de que acaba de ingresar un escrito de la Fiscalía. ¿Ya se corrió traslado a las defensas, Cristian? Sí, doctora, en estos momentos se corrió traslado, hace unos minutos. Ya, ok. Está vinculado con, doctora, dice nuevos elementos de convicción. Supongo que los van a comentar ahora al momento de los argumentos, ¿no? Así es, señor juez, se van a oralizar en la audiencia. Ok, gracias. Entonces, téngase presente al escrito ingresado el día de hoy a las 8:16. Mediante oficio 352-2024 por parte del Ministerio Público. Señor Muley, ¿puede acreditarse, por favor? Buenos días con todos. Mi nombre es Augusto Javier Muley, con DNI 70252211. Gracias. Gracias. Ok. Doctora Cárdenas. Sí, doctor. Escuchar su requerimiento. 20 minutos, ¿está bien? En esta ocasión sí será media hora, señor juez supremo. Y ya, tratemos de ajustarnos porque ya conocemos el caso, qué cosa nueva hay, porque ya acá hay una prisión preventiva, yo ya le digo bastante de todo lo que me han presentado. Entonces, vayamos a lo concreto, ¿para qué el impedimento? ¿Ya? Ya. Okay. Gracias, señor juez. Gracias. Adelante. El día de hoy el Ministerio Público, al amparo lo dispuesto por el artículo 159.1 y 5 en la Constitución Política del Perú, concordante con las facultades señaladas en el artículo 11 y 94.2 de nuestra ley orgánica, formulamos requerimiento de impedimento de salida del país contra Luz Elizabeth Peralta Santur y Augusto Javier Muley por el plazo de 18 meses. Este requerimiento, señor juez, se sustenta, como ya es de conocimiento, en razón a los delitos que son objeto de imputación a ambos imputados. En el caso de Luz Elizabeth Peralta Santur, se le atribuye ser autora del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias previsto en el artículo 400 del Código Penal y por el delito de cohecho pasivo específico previsto en el artículo 395, también de la misma norma penal en agravio del Estado representado por el Procurador Anticorrupción. Y en el caso de Augusto Javier Muley, se le atribuye también la calidad de instigador de estos delitos. Cabe señalar, señor juez, que dentro de la investigación, como usted bien ha señalado,
Ya contamos con la autorización del fiscal de la Nación para proceder a la formalización e inclusive se llevaba a cabo una audiencia de prisión preventiva en la cual se han ya expuesto los hechos que son materia de imputación y que dan lugar a las calificaciones jurídicas que hemos señalado. En primer lugar, el hecho número 1, que es la devolución de oro a empresa de Muley, donde se atribuye a la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur haber ofrecido interceder con influencias reales ante el fiscal provincial Lucio Salí Rosas para que Augusto Javier Muley recupere el oro que le había sido incautado previo pago de una cantidad de $1 millón, de los cuales solo $500 americanos tiene certeza el señor Iván Suchoneira de que fueron entregados, ya que los mismos fueron entregados al señor Andrés Avelino Hurtado Grados directamente a su empleado de nombre Eduardo. En el hecho número 2, que es la denuncia o investigación a Jimmy Flúcar Pinillos, accionista de la planta Paltarumi, se atribuye que entre los años 2020 a 2021, también la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur habría recibido por intermedio de Andrés Avelino Hurtado Grados o se le habría prometido la cantidad de $80,000 americanos, provenientes nuevamente de Augusto Javier Muley, a quien se le atribuye la calidad de instigador, con la finalidad de invocar influencias para que se inicie una investigación por el delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas, donde la señora fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur desempeñaba precisamente este cargo de fiscal superior, a la persona jurídica Paltarumi S.A., con la cual el señor Javier Muley se sentía amenazado comercialmente. Esta investigación efectivamente fue iniciada y actualmente se encuentran 2 investigaciones adicionales en trámite contra Paltarumi. El hecho número 3, que es la entrega de $100,000 para no continuar con la investigación seguida contra la empresa Cuántico Servicios Integrados SAC, que era la empresa de Francisco Iván Suchoneira. En este caso fueron directamente Andrés Avelino Hurtado Grados junto a Luz Elizabeth Peralta Santur, quien en una llamada conjunta le solicitan esta cantidad de dinero al señor Francisco Iván Suchoneira para que no se proceda a iniciarle una investigación en el sistema de lavado de activos. Ante las tratativas, el señor Francisco Iván Suchoneira le indica que solo podía depositarle la cantidad de $20,000 a través de su empresa, que era el flujo que tenía en ese momento en efectivo, a la empresa que regentaba el señor Andrés Avelino Hurtado Grados AH Entertainment. Se produce efectivamente este pago, pero posteriormente igual se sigue con esta investigación a raíz de que no se había completado los otros $80,000 que solicitaban. En consecuencia, señor juez, conforme a los hechos relatados, es evidente de que estos se encuadran en los delitos contra la administración pública que hemos indicado. Ahora bien, los elementos de convicción que ya han sido expuestos en el caso de la prisión preventiva y que tienen amplio conocimiento tanto su juzgado como la defensa, no los vamos a oralizar en su totalidad, sino simplemente aquellos que son los más relevantes aunados a los nuevos elementos de convicción que se han ido acopiando con posterioridad a la presentación del presente requerimiento, ya que se trata de un proceso dinámico. Entre ellos podemos señalar, en primer lugar, la declaración respecto al hecho 1 del señor Iván Suchoneira. En esta declaración, el señor Iván Suchoneira, que reconoce su participación penal y se acoge a la confesión sincera prestada el 10 de septiembre del 2024, señala lo siguiente. Andrés Hurtado siempre se jactaba de tener influencias. Esta es la declaración de Roberto Suchoneira, el 10 de septiembre del 2024. Andrés Hurtado siempre se jactaba de tener influencias con las altas esferas del Estado y me mostraba diversas fotos de imágenes de personas conocidas. Asimismo, me dijo que tenía una mamá fiscal en asuntos de lavado de activos. Debo recalcar que en ese momento él no mencionó el nombre de esta persona ni yo sabía de quién hablaba. Mi primo Javier Muley le preguntó a mi hermano Francisco Iván Suchoneira en una reunión cómo es que yo había conseguido
renunciar a mi nacionalidad peruana. Este evento ya se está conociendo en una fiscalía provincial y es en esa oportunidad que mi hermano le dice que había sido Andrés Hurtado Grados quien había logrado que se me otorgue esta renuncia rápidamente. Y que además, entonces Javier Milei le pregunta a mi hermano si es que Andrés Hurtado podía ayudar a un familiar cercano que estaba implicado en el Club de la Construcción y en la incautación de oro que habría sufrido su empresa. El señor Roberto Sucho Neira narra claramente cómo presenta a su hermano Andrés Hurtado y que como él se tenía que ir a China a jugar fútbol, es Iván Sucho Neira quien se queda haciendo las tratativas con Andrés Hurtado. Y que es Andrés Hurtado quien le dice de que todo se trataría a través de Iván Suicho porque todavía no confiaba en Javier Milei. Entonces, siempre el intermediario era Iván Suicho Neira. Asimismo, señala que llegaron Roberto Suicho y Iván Suicho a la casa de Andrés, donde les presenta a la mami Elizabeth Peralta Santur, y es ahí cuando se toma una foto selfie que también es materia de los elementos de convicción, donde aparece Iván Suicho Neira, la fiscal Peralta, Andrés Hurtado y precisamente Roberto Suicho Neira. En esta foto es donde empiezan las tratativas para proceder a la entrega de la ventaja con la finalidad de que se devuelva este oro. Ahora, Francisco Suicho Neira corrobora la declaración de Roberto y dice que efectivamente en la pregunta 9 es el Andrés Hurtado quien se comunica con ellos luego de decirle de este problema y les dice que encantado él podría ayudarnos en el tema del lavado de activos porque su madre era la doctora Elizabeth Peralta Santur y que él era el operador de la fiscal. A raíz de esta incautación es que le piden que se proceda a la devolución y señala que Iván Suicho Neira se entrevista con la doctora y le explica a la doctora, a Elizabeth Peralta Santur, junto a Javier Milei, cuál era el asunto y que le iban a presentar a Javier Milei, como ya le indiqué, y que iba a hacer la entrega de dinero a través de estos $500,000 en un inicio y los otros $500,000 cuando se le entregue la carga. Y que en esa oportunidad Elizabeth Peralta señaló que conocía al fiscal que había incautado el oro y que por ende podía hablar con él. Es decir, claramente ostentó las influencias y hay un testigo que en realidad es un confeso presencial de esta ostentación. Ahora bien, el informe que hace la fiscal que estaba de turno, la fiscal adjunta suprema, que es quien habla, que recoge todas las entrevistas públicas que dan estos personajes y concretamente es de resaltar que la señora Luz Elizabeth Peralta Santur en entrevista pública a la que ella ha consentido, señala que efectivamente la foto donde aparecen los dos señores hermanos Iván Suicho y Roberto Suicho, ella y Andrés, es cierta, que ella acudía a la casa de Andrés, que Andrés acudía a su casa, que eran amigos, es decir, corrobora lo que dice Suicho Neira, claro que señala de que habría sido utilizada por Andrés Hurtado. Sin embargo, señor juez, debemos recalcar que esto además está corroborado con los actuados propios del proceso, donde se ve que efectivamente hay una incautación, que efectivamente participa el fiscal Lucio Pompeyo Sali Rosas, ante quien Elizabeth Peralta indicó que iba a ejercer las influencias, y que luego de una confirmatoria de la incautación de este oro judicial por parte del juez Concepción Carguancho, el señor Lucio Sali Rosas procede, pese a estar confirmada la incautación sin autorización judicial, a devolver parte del cargamento del oro. Esto mediante una disposición de devolución del bien incautado del 15 de febrero del 2022, donde dispone Sali Rosas solo devuelve a Minera Las Lomas Doradas SAC
3 barras de oro. Y esta devolución, además, como se puede advertir, es bastante llamativa, ya que como aparece de la Providencia Fiscal del 18 de febrero del 2022, que la firma solo Lucio Salí Rosas, se devuelve este oro en un día sábado. Se habilita día para devolver el oro en un día sábado y solo participa el fiscal, sin ningún personal asistente fiscal o administrativo que redactara el acta. Luego, respecto al segundo hecho, tenemos como elementos de convicción nuevamente también la declaración de Iván Suichoneira, la declaración de Roberto Suicho, que en este caso ya señalan que ellos solamente son testigos de cómo se reúnen en un hotel en el que estaba ocupando el señor Andrés Hurtado, el Hotel Pardo, y él delante de Javier Milei le enseña unos documentos y le dice: misión cumplida, mi madre ha cumplido, ya se abrió la investigación contra Paltarum. Y efectivamente, pues también existen estos, hasta ahora son 3 procesos, pero hay uno que es temporalmente seguido a este ofrecimiento de iniciarle una investigación a Paltarum, y que cabe señalar, señor juez, conforme ya hemos señalado también en la audiencia de prisión, el señor Jimmy Fluckler declara pues que efectivamente se le abrió arbitrariamente esta investigación. La disposición de archivo de esta investigación inclusive dice que nunca se debió abrir. No obstante, se les abre 2 investigaciones adicionales más, nuevamente por lavado de activos a cargo del doctor Pantoja. En el tercer hecho, señor juez, que es donde también usted ha señalado que hay graves y fundados elementos de convicción respecto a la participación de Elizabeth Peralta Santur, es la solicitud de los $100,000 para no iniciarle investigación a Cuántico, y que también cuenta, como se señala en el requerimiento escrito, con graves y fundados elementos de convicción, el acta de declaración testimonial de Roberto Suichoneira, la operación de cuentas de tercero BCP de la cuenta corriente moneda dólares, donde tenemos el voucher, y ahora, el día de hoy, hemos adjuntado ya la trazabilidad bancaria, la transferencia bancaria, y la consulta número de RUF, que se puede verificar que esta empresa a la que hace el depósito Cuántico Service es AH Entertainment Company SAC, registra como gerente a Nicolás Gobella Chapiama y como apoderado a Kelly Catarina Medina Mesa. Esta señora, Kelly Catarina Medina Mesa, ha venido a declarar y es parte de los elementos de convicción que hemos acompañado el día de hoy. Y la señora Kelly Catarina Medina Mesa señala pues que efectivamente solo era prácticamente un hombre de paja en esa empresa, ¿no? Que señala que desconoce por qué se realizó ese ingreso de dinero, lo que nuevamente permite establecer que efectivamente era la coima, y que ella únicamente como apoderada firmaba los documentos que le indicaban, pero que era Andrés Hurtado quien manejaba financieramente esa empresa, de modo tal que tenía las tarjetas de la empresa y los egresos era él el único que podía disfrutar de estos egresos del patrimonio de la empresa. También tenemos el acta de fiscal de fecha 9 de septiembre del 2024, suscrita por el fiscal provincial Juan José Castillo Nieto, que efectivamente verifica pues la existencia de este caso, que en realidad son hasta 3 casos, uno el 2023 11, el 2022 14 y el 2022 142, en los que los investigados son los hermanos Suichoneira, y el 2022 142 solamente Iván Suichoneira por delitos de lavado de activos. Estas investigaciones a cargo del fiscal provincial Pantoja. En consecuencia, señor juez, además de estos elementos de convicción que ya se han conocido y que han sido corroborados, como le hemos indicado, a la fecha hay otros elementos de convicción como son
Además de la declaración de Kelly Caterín Medina Mesa, que narra pues que efectivamente ella desconocía de este pago, que si hubiera sido regular como apoderada hubiese tenido que conocerlo, y también que es Andrés Hurtado quien le presenta a ella a Javier Muley. Es decir, nuevamente están vinculados a Andrés Hurtado, además de la tarjeta que se encontró en el que le dice mi hijo Andrés Hurtado a Javier Muley, y que se lo presenta para que ella sea la gerente general de la empresa Sellos. Pero nuevamente Kelly Medina dice que nunca, pese a tener la calidad de gerente general, hizo el manejo administrativo también de la empresa Sellos. O sea, nuevamente fue un hombre de paja. Ella indica que solo la llamaba una secretaria de la empresa Seibos para que acuda a firmar los documentos que se requerían y que por esa función solo en una oportunidad, el 2022, recibió utilidades, pero nunca más tuvo conversación con alguno de los socios fundadores, más la única vez que se la presentó Andrés Hurtado a Javier Muley. Entonces, es evidente que en toda esta trama de tráfico de influencias se han utilizado las empresas, como nosotros indicamos, para realizar los pagos productos de las denominadas coimas en el argot popular. Ahora, Diego Alexander Muley, hermano también del imputado Javier Muley, reconoce que ha habido esta reunión en el Hotel Pardo y señala que fue en el interior de la habitación que ocupaba Andrés Hurtado. Sin embargo, cuando se le toma su declaración a Javier Muley, él contradice la propia declaración de su hermano e indica de que solo se reunieron en el bar, pero da un dato muy importante, que esa reunión sí se realizó con la participación de Elizabeth Peralta Santur. En consecuencia, señor juez, los hechos de corroboración periférica, inclusive con las propias declaraciones de los imputados, que si bien niegan el contenido delictivo de las conversaciones, no pueden negar que se conocen, que se vinculan, inclusive a través de empresas, y que además era Andrés Hurtado quien introducía a Elizabeth Peralta. Ahora bien, cualquier descargo no resulta razonable de por qué una fiscal se reunía en hoteles, en casas, con personas que después tienen procesos en el sistema de lavado de activos. Señor juez, en cuanto a los otros elementos requeridos para el impedimento de salida, está en primer lugar una pena superior a 3 años, que claramente la sobrepasamos, porque el hecho de que uno solo de los delitos cometidos supera esta pena, ya sea el tráfico de influencias, que es agravado en el caso de la señora Elizabeth Peralta Santur, y además, señor juez, se sustenta en el peligro de fuga que nosotros advertimos, porque si bien usted ha dictado una medida de comparecencia con restricciones, no ha dictado el impedimento de salida, y ese impedimento de salida a la fecha, el día de hoy, se encuentra vencido. En consecuencia, este peligro de fuga permanece latente, teniendo en cuenta la prognosis de pena que nosotros estamos solicitando para estos dos imputados, que de la suma de los 3 hechos solo de tráfico de influencias sin el cohecho posterior de verificar la participación de los fiscales provinciales, llegaría a 20 años. Asimismo, señor juez, debe tener en cuenta de que al momento del allanamiento a la doctora Luz Elizabeth Peralta Santur se le encontró como dato concreto para este riesgo de fuga una maleta hecha y también pasajes de viaje. Igualmente, en el caso del señor Muley, lo que se encontró es que él, pese a aparentar una conducta de colaboración, no entregó su pasaporte, sino hasta el allanamiento, que se lo encontró en su mesa de noche, y recién es ahí donde encuentra su pasaporte.
y procede a entregarlo a la Fiscalía. En cuanto al arraigo en el país, debemos señalar que la señora Luz Elizabeth Peralta Santur tiene efectivamente dos domicilios, pero como hemos señalado de su reporte de migraciones que también hemos presentado, ella continuamente viaja al exterior y si bien tiene un domicilio, lo que se requiere es que no vaya afuera del país, aun cuando haya entregado su pasaporte, porque conocemos de que efectivamente la pena es bastante grave, el delito es grave y además ya hay un pronunciamiento de su despacho que dice que hay graves y fundados elementos de convicción en 2 de los hechos. En consecuencia, si bien el arraigo domiciliario estaría meridianamente establecido, el arraigo familiar, nosotros continuamos señalando que no concurre porque sus 2 hijos son independientes económicamente, si bien se ha señalado que que su madre depende de ella, sin embargo ella tiene 2 hermanos también adultos que pueden hacerse cargo de ella y esta dependencia de la madre solo está acreditada con una declaración jurada, lo cual ya la Corte Suprema ha dicho que al tratarse de un documento unilateral que no ha sido ingresado oficialmente al proceso, no reviste de mayor credibilidad. En cuanto al arraigo laboral, la señora Elizabeth Peralta Santur está suspendida y es más, esa es parte de los nuevos elementos de convicción que nosotros hemos acopiado. La Fiscalía de la Nación ya ha autorizado se le inicie un nuevo proceso penal formalizado nuevamente por el delito de cohecho pasivo específico al haber incurrido en esta conducta a favor del señor Edwin Oviedo Pichotito, también en el sistema de lavado de activos. Entonces, señor juez, estamos viendo que además hay indicios claros de capacidad para delinquir. En cuanto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararlo, si bien sabemos que su judicatura no admite esto, consideramos que el daño es totalmente independiente a cualquier reconocimiento de pena o de responsabilidad penal porque se trata de la reparación civil. Y en cuanto a la obstrucción y a la averiguación de la verdad, debemos señalar nuevamente que pese a que la señora Elizabeth Peralta Santur y su defensa afirma que habría sido utilizada, nunca han puesto a disposición de este despacho los celulares. Es más, cuando se los ha ido a incautar, se han negado a proporcionarlos existiendo orden judicial e inclusive ha negado un celular que todo su personal conoce como suyo. Si bien ella tiene derecho a la no autoincriminación, no tiene derecho a mentir. Ahora, señor juez supremo, en cuanto respecta concretamente al señor Javier Muley y sus condiciones personales, además de que existen graves y fundados elementos de convicción y la pena sería superior a 3 años, debemos señalar de que este dato concreto de obstaculización de la verdad es precisamente en la materia que es objeto de imputación, como él ha comprado influencias para lograr que una incautación judicial le sea revertida. Esto es claramente que él tiene capacidad material para acudir a diversos operadores y pretende quebrar voluntades y ya lo hizo. Entonces, señor juez, esta conducta de por sí de corrupción debe valorarse para este proceso. En cuanto al peligro de fuga del señor Javier Muley, debemos señalar, como lo indiqué, que si bien él aparece como apoderado de una serie de empresas, esta conducta que ya ha sido reconocida por Kelly Medina de contratar o introducir gerentes generales con los cuales no tiene el menor trato y quienes firman los documentos, debe valorarse también, señor juez, que él no tiene arraigo laboral porque él tiene a través de terceras personas que son las que manejan las empresas que él
ostenta. En cuanto a ser gerente de inversión, lo que presentó la última vez en audiencia, eso no significa que la empresa requiera de su presencia para continuar contablemente con su funcionamiento y también financieramente. Ahora bien, en cuanto al arraigo en el país, nosotros, a pesar de que se nos indicó que había comprado un inmueble en registros públicos, no aparece ningún bien registrado a su nombre. Conducta que también debe señalar que no hay un asiento en el domicilio propio, público y conocido para que esto pueda significar un arraigo de calidad. En cuanto al arraigo familiar, el Ministerio Público debe señalar que si bien está acreditado al momento del allanamiento que se encontraba con una pareja, que tampoco existe ninguna inscripción de esta situación convivencial y con 2 menores, hasta el momento a la Fiscalía no se ha presentado documento alguno de que haga ver de que económicamente las menores dependen de él. Y en cuanto a las facilidades para viajar o permanecer oculto en el país, es evidente, señor juez, de que tiene estas facilidades no solo por el gran patrimonio que ostenta la empresa Lomas Doradas, tiene un nivel de exportación que supera los 8 millones de dólares y además tiene viajes a Estados Unidos, Panamá, Chile, precisamente en este año. Entonces, señor juez, es necesario de que se complemente la comparecencia con restricciones sin perjuicio de la apelación que ya hemos formulado, porque consideramos que eso no va a conjurar la obstrucción a la averiguación de la verdad por las conductas precedentes que ya han tenido ambos imputados y la capacidad económica que tiene el señor Javier Milei, pero que a la vez no se ve reflejada en propiedades inscritas, registrables y por tanto que puedan ser objeto de una reparación, es que consideramos se podría, con esta medida de impedimento de salida, asegurar su permanencia en el proceso. Y con eso, señor juez, además del análisis de proporcionalidad que corresponde por 3 delitos cometidos, la averiguación de la verdad frente a una limitada lesión a su derecho de locomoción, corresponde que dicte el auto de impedimento de salida por los 18 meses que hemos solicitado. Con eso, señor juez, creo que he concluido en el tiempo que me ha otorgado. ¿Qué solicitan, doctora, al final? Solicitamos que se les imponga el impedimento de salida del país al señor y a la doctora Elizabeth Peralta por 18 meses y se declare fundado el requerimiento. Ok, listo. Gracias. Tiene la palabra la defensa de la señora Peralta. Gracias, señor juez. Lo primero que tenemos que decir, señor juez, es que ya su despacho analizó tanto el peligro de fuga como obstaculización. Usted indicó que no existía dichos peligros respecto a mi cliente. Segundo, este pedido ya no es nuevo de la Fiscalía. Ya usted, mediante resolución número 1 de fecha 9 de septiembre de 2024, fijó un impedimento de salida por 15 días en contra de mi cliente y esto se amplió por 15 días más. Es decir, sería un pedido reiterativo de la Fiscalía, a la cual desde ya le digo, señor juez, la defensa y mi patrocinada no se oponen al pedido de la señorita fiscal. Y tercero, sí tengo que hacer algunas precisiones. Si acá se habla mucho de una maleta que se le encontró a mi cliente, indicando que esa maleta posiblemente hubiera utilizado para que mi cliente pueda darse de viaje. Primero, las actas de incautaciones son de hechos, no de dichos. Ese dicho ha sido puesto por la propia Fiscalía en esa acta. Lo cierto es que se encontró un pequeño maletín, nada más que eso, con alguna ropa y no más. Y un par de zapatillas, creo, si no me recuerdo. Segundo, la Fiscalía acaba de decir que se le encontró también un pasaje de viaje, pero la Fiscalía no dice que ese pasaje de viaje es un pasaje ya que había sido utilizado tiempo atrás por mi cliente. No es un pasaje reciente, no es un pasaje con fecha reciente, a fecha que significa que mi cliente tenía un vuelo pendiente. Eso es totalmente falso. Y es más, la propia Fiscalía no lo puede negar aquí.
Y tercero, se habla mucho de celulares, que mi cliente no entregó los celulares. Cuando se hizo esa inspección en el despacho de la fiscal, que la fiscalía le llama visita a una oficina pública, que en lo cierto es un allanamiento sin resolución judicial, mi patrocinada voluntariamente entregó 2 celulares, no más. No sé cuántos celulares la fiscalía pretende que mi cliente tenga para la entrega correspondiente. Por lo tanto, señor juez, voy a ser bastante concreto, vuelvo y lo repito, nosotros, mi cliente se allana al pedido de la fiscalía, no tiene ningún inconveniente, es más, con esto se acredita que mi cliente se está sujetando a la investigación de este caso, por lo tanto, esta defensa no tiene más que agregar, señor juez. Gracias. Gracias, doctor. La defensa del señor Muley, doctor Castillo. Sí, doctor, gracias. En este caso, solo nuevamente nosotros desde el primer momento, estamos hablando entre el 10 y el 11 de septiembre, habíamos anunciado a su juzgado que de ninguna manera nos íbamos a oponer a una medida de impedimento de salida, porque tenía un sentido sencillo, de que el señor Javier Muley es el primero interesado en que esto se esclarezca. Sin embargo, lo que sí tengo que precisar, y es algo muy importante, permiten un... Ahora sí, doctor, perdóneme. Entonces, lo que sí debemos precisar como defensa del señor Javier Muley es lo siguiente. Sobre los hechos, nosotros no estamos conformes con la versión que mantiene la Fiscalía. Sobre las evidencias que va recabando tampoco estamos conformes. Lo que sí queremos anunciar y que se sepa de parte de este juzgado que va a llevar a cabo la investigación preparatoria, además, es que el señor Javier Muley jamás negó la amistad con el señor Hurtado. Y eso no lo dijo necesariamente ni primero a la Fiscalía Suprema, porque en principio fue citado en la Fiscalía de Lavado de Activos, y allí lo reconoció abiertamente, que sí tenía una amistad, ¿no? Pero que esa amistad no tenía absolutamente nada que ver con tratos ilegales, y que en algún momento, también lo dijo en la Fiscalía de Lavado de Activos, dijo que en algún momento conoció de saludo, de Oli Chao, a la señora Elizabeth Peralta, pero nunca tuvo una conversación en referencia ni a casos legales, ni a temas legales, en lo absoluto. Eso siempre lo ha dicho y lo ha mantenido, por eso que no es algo nuevo, ni para nosotros ni para la Fiscalía de Lavados, que ya tenía esa versión, que incluso la Fiscalía de Lavados, señor juez, ya le había pasado copia a la Fiscalía de esa versión antes de que pida la prisión preventiva, y ellos lo tenían. Entonces no es algo que se haya producido nuevo, pero lo que también quiero aclarar es que nos han traído declaraciones la fiscal de la señora Kelly Medina, del señor Diego Muley, del señor Javier Muley, pero que forman parte del ejercicio de la posición de la Fiscalía. Sin embargo, dentro de la investigación preparatoria, entre el 10 y el 15 de octubre, también se han producido otros actos de investigación muy importantes, como por ejemplo la declaración del señor Martín Ciuchoneira, que es importante aclarar para que se desvirtúe algunas posiciones que mantiene la Fiscalía. Resulta que en la versión del señor Martín Ciucho ya no mantiene la misma versión del señor Francisco ni del señor Roberto, que el dinero se entregó en una bolsa negra. Ahora el dinero se entregó en una bolsa de regalo y se trasladó sin ningún tipo de registro. No hay registro de mensajes en WhatsApp, no hay registro de llamadas abiertas, no tienen los registros de llamadas de WhatsApp, y simplemente dice que recibió una cantidad significativa de dinero en efectivo, que no lo contó, solo contó unos fajos, y se lo entregó a un personal del señor Hurtado, supuestamente. Entonces la versión ahora se extiende. Incluso en la variable de su versión ha presentado más personas alrededor de ese acto que significativamente contradice las primeras versiones que tenía el señor Francisco y el señor Roberto. Entonces, eso, por ejemplo, tampoco se ha acotado y tampoco se dice en esta sesión. Tampoco la Fiscalía dice que el fiscal Lucio Salí Rosas ha declarado y ha defendido su posición de que su devolución es absolutamente legal, y además mostró su indignación por criticar que él haga una diligencia un día sábado no laborable, y señalando expresamente que la Fiscalía puede trabajar incluso en días no laborables, y de eso yo soy testigo, porque a raíz de esta investigación
Estuvimos trabajando con la Fiscalía presencialmente, quien le habla, con fiscales del equipo de donde pertenece la Fiscalía Suprema, los días sábados y domingos durante el mes de septiembre de este año. Estuvimos trabajando y llevando a cabo diligencias. Por eso es que esas versiones, por ejemplo, y la explicación de por qué se sustentó la devolución del oro, cuáles fueron los errores en la diligencia y qué diligencia constató el fiscal presencialmente en el lugar para hallar la concesión y determinar que no había nada de ilegal en esa incautación, también lo explicó, pero por supuesto eso no se ha acotado. Otra versión que tampoco se ha acotado aquí y que demuestra, o por lo menos sustenta nuestra posición, es la versión de la doctora Sonia Bailón Zabaleta, quien inicia las investigaciones contra el señor Fluker, que aquí se dice y se señala que el señor Augusto Muley habría comprado a la fiscal para que ella inicie esas investigaciones. La doctora Zabaleta ha descartado rotundamente esa posición, nunca ha tenido una conversación de ese tipo, lo ha explicado, y además ha explicado que esas investigaciones ya venían de larga data, desde el 2019. O sea, eran anteriores a cualquier insinuación de acuerdos, etcétera, pero ¿por qué? Y se le pregunta, la defensa le preguntó, ya que la fiscalía tiene esa posición, ¿por qué usted demora tanto en abrir la investigación y recién lo hace en el 2021? Primero lo que dice, primero lo que tienen que saber es que cuando ingresa, estamos iniciando pandemia. Era fines de diciembre, perdón, del 2019, e iniciamos pandemia. Segundo, hubo una cuestión de competencia entre su fiscalía y Lima Norte que tardó. Y luego que se resuelve ese, durante todo ese periodo, ella evalúa, sin ninguna instrucción de nadie, y abre una investigación. Y ella ha señalado que no existe ninguna reunión que le haya solicitado a la doctora Peralta Santur, ni ningún acto o instrucción que le haya impuesto la doctora Peralta Santur para abrir la investigación, tanto así que ratificó que en efecto, después de investigar, ella lo archiva, y quien confirma el archivo es la doctora Peralta Santur. Es decir, no tiene, nuevamente repito esto porque esto ya lo había dicho en la sesión de prisión preventiva, pero ahora la misma fiscal lo ha ratificado en un testimonio ante la Fiscalía Suprema. Entonces, si se le compró supuestamente para que ataque al señor Fluker porque es, entre comillas, competencia de Minera Las Lomas, ¿no? Entonces, ¿por qué la fiscal Zabaleta ha confirmado que ella archiva y que quien confirma el archivo, es decir, que ya no tienen nada que perseguir contra el señor Fluker, es finalmente la doctora Peralta Santur? Entonces, eso ya se ha aportado y se ha esclarecido para que tengan conocimiento de cómo se va desarrollando la investigación. Y lo que sí tenemos, y que es clarísimo, que la Fiscalía lo tiene a la vista, es versiones entre los hermanos, Francisco, Roberto, y ya se aunó Martín. Pero Martín ha puesto más variables que no puede comprobar, como la bolsa de regalo. Primero era una maleta roja con un símbolo de dragón, después era una bolsa negra, y luego, finalmente, es una bolsa de regalo que no distingue, ni siquiera puede dar descripción de la bolsa de regalos de cómo es. Entonces, en ese sentido, doctor, más allá de que en los hechos nosotros sigamos aportando a la Fiscalía, estamos muy activos para demostrar y esclarecer los hechos, más allá de eso, lo que queremos mostrar es que hay cuestiones que se vienen desarrollando que son importantes que usted como juez sepa, y que no solo se quede con la versión de la Fiscalía, más allá de que voy a decir lo siguiente, que nosotros no nos vamos a oponer a este pedido de impedimento de salida. Nosotros creemos que su juzgado tuvo en su oportunidad el desarrollo de la actuación o del debate de la prisión preventiva y pudo tomar una decisión allí como un impedimento de salida. Sin perjuicio de eso, sin perjuicio de que fue quizás desde nuestro punto de vista el momento procesal, lo que sí vamos a decir, señor juez, es que mantenemos la absoluta posición que mantuvo, no personalmente, porque a veces hablo como persona propia, sino como Javier Muley. El señor Javier Muley, señor juez, y usted es testigo de eso, el 11 de septiembre le presentamos un primer escrito diciendo a usted, aquí estamos, o el señor Muley, aquí estoy, no me voy a oponer, incluso, se dijo, si se va a ampliar o hay alguna posibilidad que usted o la Fiscalía requiere una ampliación o extensión del impedimento de salida, no nos vamos a oponer, o no me voy a oponer, lo dijo y lo declaró el señor Muley. Y en efecto, esa misma posición lo vamos a mantener. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos que la Fiscalía
va a hallar cuestiones objetivas a lo largo de esta investigación. Por ahora mantiene una posición, pero que nosotros estamos convencidos que esa posición va a variar de acuerdo al avance de la investigación. Pero, señor juez, aquí solo quiero rescatar algo que sí me parece que hay que precisar, hay que aclarar por incorrecto. La Fiscalía nuevamente insiste. Primero nos dijo en la sesión de prisión preventiva que la tarjeta se encontró en la basura. Ya que la tarjeta nunca se encontró en el tacho de basura, ahora han retrocedido y dice que se encontró en su vivienda. Incluso la Fiscalía insistió en la prisión preventiva 2 veces en decir lo mismo, que se encontró en un tacho de basura, pese a que el acta no decía eso. Era evidente que estaban trayendo una información totalmente incorrecta. Hasta esa misma información lo volvieron a presentar por escrito al siguiente día después de la audiencia de prisión preventiva. Ahora, sobre el arraigo, no lo vamos a discutir porque obviamente ya no nos vamos a poner, solo nos vamos a allanar, solo quería aclarar, pero nuevamente nos dice que hemos señalado que existe un bien a nombre del señor Augusto Javier Mioley, pero que no ha encontrado la Fiscalía ningún bien y que por tanto presuntamente habríamos dado información falsa. Ese bien nosotros lo hemos presentado, doctor, a su despacho y lo dije en la audiencia de prisión preventiva y ahora lo voy a repetir. Existe una partida número 44536447, asiento registral C0003 de los registros públicos de Lima, donde el señor Javier Mioley adquiere la propiedad de Cascajal 717-719 Santiago del Sur. Entonces, lo único que me preocupa, y lo digo con absoluto respeto, es que la Fiscalía no esté investigando correctamente para tomar una posición. Y eso es lo que me preocupa. Y eso se refleja en este acto, porque en este acto la Fiscalía dice muy convencida de que no hay ningún registro, cuando creo que sería inviable que alguien falsifique un registro público y un asiento registral, que la Fiscalía tranquilamente, de acuerdo a sus facultades, a sus potestades, lo puede obtener. Entonces, es absolutamente incoherente cuando la Fiscalía nos dice, no hemos presentado. Sí, se ha presentado y además existe. Entonces, eso es para la defensa del señor Javier Mioley una preocupación, porque precisamente esa preocupación se refleja en cuán minucioso está en realidad siendo la Fiscalía para investigar este caso. Y con eso acabo, señor juez, solo para precisar que nosotros no nos vamos a oponer, que el señor Javier Mioley es el primero interesado en quedarse en Lima, quedarse en el Perú, más allá de que ya tiene restricciones de no moverse de Lima, ¿no? Quedarse, ¿para qué? Para que en efecto se demuestre y se esclarezca este hecho cuanto antes, más allá de que eso le cause, como a cualquier persona tal vez, una afectación de no poder movilizarse. Pero el señor Javier Mioley es respetuoso de su dicho, porque se lo dijo a usted, señor juez, desde el primer momento y lo va a mantener. No vamos a oponernos al impedimento de salida de los 18 meses. Eso es todo. Entiendo que aparte de los argumentos que han señalado, que ya creo que también algunos de ellos han mencionado en la resolución de este Juzgado Supremo, ustedes no se oponen y se allanan al impedimento. Así es, doctor. Y han entregado los pasaportes, también entendí, ¿no? Sí, cuando hubo el allanamiento se lo entregó y consta en el acta de entrega voluntaria. Ya, ok. Igual su patrocinada, doctor Cacique. Así, doctor, no nos oponemos al pedido. Okay, entonces, ¿algo más, doctora Cárdenas, que agregar? Doctora Cárdenas, ¿algo más que agregar? Sí, señor juez supremo, que se nos corra el traslado de esa partida que indica el abogado Castillo Berrocal, porque hasta ahora nadie nos ha corrido traslado y no la ha presentado a la Fiscalía directamente. Creo que eso se les corrió traslado cuando presentaron los elementos de convicción. Yo recuerdo que vi una partida. Sí. Y eso se les corrió traslado, lo deben tener ustedes. Lo vamos a buscar, señor juez Claro. supremo. Sí, más bien me tienen que hacer llegar, que no me han hecho llegar, las declaraciones del señor Martín Ciucho, Sally Rosas y Bailón Zabaleta. Ya, si eso ha pedido la defensa en este acto, entonces me imagino, no sé si ellos tendrán copia o... Bueno, No, quien la no. tenga que me la haga llegar, ¿no? Doctor, Ya. nosotros no la tenemos, solo para aclarar, porque justo Pero hoy eso no también... declaran en la fiscalía no lo tiene. Sí, yo No. las tengo. No declarar. Ya, pues entonces quien la tenga que me la haga llegar, ¿no?
Claro, solo aclaro que la defensa no la tiene, doctor. Hoy justo hemos ido y no hemos podido acceder tampoco, para que por Bueno, favor también entonces la nos fiscalía pongan nos tiene traslado. que llegar de inmediato para poder resolver. Ya. Ok. Sí, señor ¿Algo juez. más? Nada más, ¿no? Sí. Nada más. Por parte de la defensa, nada más. La fiscalía tampoco. Bueno, doctor. Ok. Habiendo escuchado los argumentos de la fiscalía, quien solicita se declare fundado un impedimento de salida a los señores, a la señora Peralta Santuri y al señor Muley. Y por parte de las defensas de ambos, quienes se han allanado a dicho pedido, se debe pedir la resolución correspondiente y será notificada. Siendo las 9:20, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días con todos. Buenos días con todos.